todos, bienvenidos a esta conferencia para evaluar y para hablar sobre la preservación de la fertilidad en el hombre. Yo soy Jorge Mario Rincón, urólogo. La fertilidad masculina es un tema complejo, pero hay esperanza. Con un diagnóstico y tratamiento tempranos, muchos hombres pueden tener hijos sanos. Quiero empezar con esta acotación y sobre todo recalcando el manejo temprano, que es lo que debemos hacer los médicos al enfrentarnos a los pacientes que tienen problemas de fertilidad para tratar de preservarla lo máximo que sea posible. Como es bien conocido, el 15% de la población mundial presenta problemas de fertilidad. Y en el 50% de los casos se encuentran factores atribuidos al hombre. Esto puede traer consecuencias desde todo punto de vista: físico, la autoestima, la salud mental, estrés, obviamente la parte financiera. Hay veces la relación con la pareja se puede dificultar y los problemas de fertilidad pueden indicar algún problema de salud en general. El objetivo del estudio que hacemos los urólogos de los pacientes con problemas de fertilidad es tratar de evaluar la posible causa, entendiendo que hasta el 30% de los pacientes no se encuentra una causa, es decir, es idiopática. Dentro de esas causas podemos encontrar algo reversible, como es el uso de cierto tipo de medicamentos o de varicocele, y si ese es el caso, pues la idea es corregirlo acorde a esta patología. Si por el contrario se encuentra una causa irreversible, poder determinar si podemos hacer alguna técnica de reproducción asistida o si es necesario hacer una inseminación con semen de donante o incluso pensar en una adopción. Es muy importante también evaluar con base en los hallazgos y en el diagnóstico, hacer una adecuada consejería genética para evitar transmitir enfermedades que pueden ser heredables a la descendencia. Por último, evaluar las enfermedades subyacentes como son el cáncer o trastornos inmunológicos. Vamos a empezar entonces, ¿cómo podemos prevenir la fertilidad en pacientes oncológicos? Hoy en día, dado que vivimos más, los pacientes están expuestos a presentar diferentes tipos de patologías, entre ellas las enfermedades oncológicas. Los manejos han también evolucionado, ya no solamente la cirugía, la quimio, la radioterapia, sino también hay otro tipo de medicamentos que pueden en algún momento dado mejorar la supervivencia de estos pacientes, pero también que pueden comprometer la fertilidad de los mismos. Y el cáncer afecta la fertilidad per se, por sí mismo, por fenómenos multifactoriales. Hay cambios a nivel hormonal, inmunológico. El organismo se prepara para combatir este crecimiento no controlado de células malignas. El cuerpo se desnutre y todas las energías están puestas en combatir las células malignas. Incluso también el cáncer puede comprometer directamente los testículos, sea de manera primaria o de manera metastásica, y de esta manera puede afectar la fertilidad. Vemos cómo entonces con diferentes tipos de patologías, como son el cáncer testicular, los linfomas, las leucemias, los sarcomas, pueden llegar a producir alteraciones propiamente de la fertilidad. Igualmente cáncer de próstata, cáncer de vejiga, etc. La quimioterapia es una de las terapias que más puede afectar la formación de espermatozoides. Y dado que la quimioterapia está dirigida a las células de rápida reproducción, como son las espermatogonias, estas son las que más se ven afectadas por el uso de los agentes de quimioterapia. De igual manera, los efectos acumulativos de estos medicamentos pueden ir alterando progresivamente
la función de los túbulos seminíferos e incluso a nivel de las células de Leydig, dificultando entonces la producción espermática. Después de una quimioterapia, algunos pacientes pueden recuperarse aproximadamente, según las series que tenemos, entre el 20 al 80%. Usualmente es un proceso difícil y la mayoría de las veces es lento y puede ser definitiva hasta en el 30 o 40% de los casos. La radioterapia es bastante tóxica, altera el DNA y es dependiente de la dosis. Y se ha encontrado como con dosis tan bajas como de 0.15 Grays ya se presenta un deterioro de la espermatogénesis. Cuando es aproximadamente alrededor de 0.5 Grays, ya se empiezan a presentar azoospermias, muchas de ellas pueden reversarse, y por encima ya de 2,5 se presenta una azoospermia prolongada y hay veces definitiva. Cuando se recibe dosis muy altas, mayores a 15 Grays, pueden lesionarse las células de Leydig, alterar la producción de testosterona y de esta manera también afectar muchísimo más la fertilidad del hombre. Los tratamientos del cáncer, como lo mencioné, la quimio y la radioterapia, pueden afectar y según algunas series que tenemos aquí demostradas, pueden obtenerse una recuperación que oscila entre el 20 al 80% aproximadamente de estos pacientes que están expuestos a los diferentes agentes de quimioterapia y a la radioterapia. La fertilidad puede disminuir con base en la dosis que reciban, como lo habíamos mencionado. Con dosis muy bajas empiezan a lesionar las espermatogonias, con dosis tan bajas como 1 Gray. Y en la medida en que va subiendo la dosis de radioterapia administrada, se van afectando series inmaduras de espermatozoides, como son los espermatocitos y las espermátidas. También dependiendo de la dosis, se puede presentar oligospermia, que puede durar entre 9 a 18 meses cuando las dosis son bajas, o presentarse azoospermias que pueden oscilar entre 60 días y 30 meses según algunos estudios, y ya en dosis más altas se pudiese presentar una azoospermia que oscila entre 60 días y más de 5 años. Y como mencioné, hasta en el 30 o 40% de los pacientes puede que no sea posible recuperar esa fertilidad. Los daños por radioterapia dependen de la dosis total administrada, de la fuente que da la radiación, muy importante y algo que tenemos que, digamos, que insistirle mucho a los radioterapeutas es en la adecuada protección de los órganos genitales, evitar la radiación dispersa, aunque siempre va a haber algo, y también depende mucho de la susceptibilidad individual. Las cirugías propiamente a nivel del testículo pueden afectar directamente la producción de espermatozoides. Hay veces se están tratando, o hay algunos estudios donde se está intentando hacer orquiectomías parciales, solamente resecando el área comprometida por el cáncer, con el objeto de tratar de preservar esa fertilidad en aquellos jóvenes y adultos que presentan estas patologías. La prostatectomía puede generar también una alteración muy significativa de la fertilidad, y la linfadenectomía retroperitoneal, que usualmente recomendamos para el manejo complementario del cáncer de testículo, pudiese llevar a una lesión neuropática y llevar a una eyaculación retrógrada que puede también alterar la fertilidad en estos pacientes. Las guías ASCO para prevención de la fertilidad nos dicen que los médicos, todos los que participamos en la atención del paciente oncológico, debemos discutir acerca de los riesgos de la fertilidad en todos estos pacientes. Y hay que educar a nuestros médicos oncólogos, hematoncólogos, radioterapeutas,
para que les propongan a estos pacientes la visita a un centro de fertilidad para tratar de preservar la fertilidad de ese paciente. Informar obviamente de los riesgos y de las diferentes posibilidades lo más pronto posible. Lo ideal es hacer el manejo antes de que se empiece el manejo de la patología oncológica. La protección conadal con hormonas no está recomendada, se ha demostrado que no es útil y que puede retrasar el tratamiento. Y por último, es importante recordarnos que los espermatozoides, después de la quimioterapia, así se recuperen, pueden tener ya algún daño genético y esto puede llevar a generar una dificultad para lograr un embarazo o para que el embarazo llegue a feliz término. Sin lugar a dudas, la criopreservación del semen en los pacientes oncológicos es el estándar de oro para tratar de preservar la fertilidad en los pacientes. Debemos siempre remitir estos pacientes lo más pronto posible a las clínicas de fertilidad para que se haga la valoración, la conservación de esos espermatozoides y de esa manera poder ayudarle a estos pacientes oncológicos a tener hijos en un futuro. En casos de más seleccionados o en pacientes incluso antes de la pubertad, pueden obtenerse por biopsia testicular fragmentos de tejidos y estos tejidos pueden congelarse para posteriormente ser usados con la intención de recuperar espermatozoides. Siempre tener presente la congelación de semen en los pacientes a los cuales se les va a hacer un tratamiento oncológico. Cambiando de tema y con relación a la gran frecuencia de varicoceles en los hombres, se hizo pues un estudio sistemático, una revisión sistemática y un metaanálisis. Es un estudio reciente que salió ahora en abril del 2023, donde se hizo una revisión de más de 1.632 estudios, de los cuales decidieron tomar 16 estudios con más de 2.420 pacientes. Y lo interesante es que pudieron hacer una comparación entre los pacientes que fueron tratados, 1.424, con 996 controles. Se demostró que la varicocelectomía, y sobre todo la varicocelectomía temprana, puede mejorar la concentración de los espermatozoides, la movilidad y la morfología. Entonces, todo paciente joven que queramos preservar su fertilidad en un futuro, debemos de evaluarlo para descartar o confirmar la presencia de un varicocele y si este es de un tamaño mayor a 2.5 milímetros en cuanto a las venas y el reflujo es positivo, debe ser llevado a cirugía para tratar de preservar la fertilidad. Hay algunos estudios, algunas series donde sugieren que también el tratamiento de varicoceles pequeños pudiese mejorar la fertilidad, pero esto es un poco más controversial. El uso de vitaminas y antioxidantes, también se hizo un estudio sistemático, una metaanálisis con estudios randomizados controlados. Se tuvieron presente más de 45 de estos estudios con más de 4.332 pacientes y de la misma manera se mejoraron los parámetros del espermograma. Sin embargo, en esto hay mayor controversia y las guías americanas, las europeas y las guías de la mayoría de los países no le dan un soporte muy significativo al uso de antioxidantes y al uso de vitaminas con el objeto de preservar la fertilidad. Queda entonces de manera discrecional, según estas guías, para dárselas a los pacientes que les queramos preservar su fertilidad. También es muy importante evaluar, aparte de la quimio y la radioterapia, los medicamentos a los cuales los hombres pueden estar expuestos, sea inmunosupresores, esteroides, antiinflamatorios no esteroideos, opiáceos,
tratamiento para la hiperplasia prostática benigna como es el finasteride y la tamsulosina, los esteroides anabólicos, la testosterona, los diuréticos e incluso algunos antibióticos. Y digamos que con relación a cierto tipo de medicamentos, como son el sirolimus, la ciclosporina, etcétera, se recomienda la criopreservación antes de empezar estos medicamentos. Con el uso de esteroides antiinflamatorios no hay una información muy clara y digamos que hoy en día no se recomienda suspenderlo. Sin embargo, con relación a los opiáceos, sí es bueno suspender porque puede alterar la espermatogénesis. El finasteride, al bloquear la 5-alfa reductasa, disminuye la concentración de testosterona intratesticular y de esta manera puede evitar la espermatogénesis a nivel de los túbulos seminíferos. La testosterona y los esteroides anabólicos, pues conocemos su efecto a nivel del eje y se recomienda, ojalá no utilizarlos, y si se va a recuperar la fertilidad puede suspenderse entre 3 a 12 meses antes de empezar a buscar los embarazos. También algunos de estos pacientes, después de suspenderlos, pueden recibir HCG con el objeto de estimular la producción espermática. Los diuréticos y cierto tipo de antibióticos se recomiendan suspenderlos porque pueden alterar la espermatogénesis. Y como recomendaciones generales a nuestros pacientes, siempre debemos decir que hay que volverse viáticos, hay que volverse juiciosos cuando queremos preservar la fertilidad. Tenemos que tener una dieta saludable, hacer ejercicio, evitar la obesidad, disminuir el consumo y ojalá evitarlo de alcohol, tabaco, sustancias psicoactivas, esteroides, testosterona. Siempre mantener el peso. Dormir bien, se recomienda dormir mínimo de 7 a 8 horas y en el horario que es, no dormir de 2 de la mañana a 10 de la mañana, sino desde las 9, 10 de la noche, durmiendo estas 7 u 8 horas. El manejo del estrés es muy importante. Y por último, cada vez vemos más frecuente en nuestras consultas a pacientes jóvenes que quieren no tener hijos y que por cuestiones de la vida, en un futuro se pueden arrepentir. Siempre proponer la criopreservación de semen a los pacientes antes de la vasectomía, sobre todo cuando estos pacientes no tienen hijos y son jóvenes. Nosotros en INSERT tenemos la posibilidad de ayudarle a aquellos pacientes que desean preservar su fertilidad y que desean congelar sus espermatozoides. Estamos dispuestos ayudarles a la comunidad médica de médicos generales y de ginecólogos y a todos los que tratan pacientes en edad reproductiva a conservar la fertilidad de estos hombres. Muchas gracias.